En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron, He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios, y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo, y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa, misericordia quiero, y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Qué hacían Jesús y sus discípulos en el día de reposo según Mateo 12 verso 1? Jesús y sus discípulos caminaban por los sembrados, y los discípulos, al tener hambre, comenzaron a arrancar espigas y a comer. Este acto, aunque permitido en la ley para satisfacer el hambre, fue interpretado por los fariseos como trabajo en el día de reposo. ¿Por qué los fariseos condenaron a los discípulos de Jesús en ese momento? Porque según la tradición judía, arrancar espigas y frotarlas con las manos era considerado una forma de cosechar y, por tanto, trabajo prohibido en el día de reposo. Para ellos, esto violaba el mandamiento de guardar el día sábado. ¿Cómo respondió Jesús a la acusación de los fariseos? Jesús respondió con una referencia a la Escritura, citando el ejemplo del rey David, quien comió los panes consagrados cuando tuvo hambre. De este modo, Jesús apeló a un principio de necesidad por encima de la ley ritual. ¿Qué enseñanza quiso dar Jesús al mencionar el ejemplo de David? Jesús mostró que la misericordia y la necesidad humana pueden estar por encima de la letra de la ley. David comió pan reservado para sacerdotes, y aunque técnicamente fue una infracción, no fue condenado por Dios, porque su necesidad era legítima. ¿Cuál era la importancia de los panes de la proposición en el Antiguo Testamento? Eran panes sagrados colocados delante del Señor en el tabernáculo, y solo los sacerdotes podían comerlos. Eran símbolo de comunión y presencia divina. ¿Qué quiso decir Jesús al decir que uno mayor que el templo está aquí? Jesús afirmaba su autoridad divina. Se declaraba mayor que el templo, lo que implicaba que él era más importante que el sistema de culto religioso judío. Jesús era la nueva presencia de Dios entre los hombres. ¿Qué significa misericordia quiero, y no sacrificio? Es una cita de Oseas 6:6. Jesús indica que Dios valora más el amor, la compasión y la misericordia que los ritos vacíos. El corazón del adorador sincero vale más que el cumplimiento externo de reglas religiosas. ¿A quiénes llama Jesús inocentes en este pasaje? A sus discípulos. Jesús los defiende, afirmando que no están violando el espíritu de la ley sabática y que su necesidad de alimento no debería ser condenada. ¿Por qué Jesús se llama a sí mismo Señor del día de reposo? Al decir esto, Jesús afirma su autoridad sobre la ley. Como el Mesías, él tiene autoridad para interpretar el propósito del sábado y mostrar que está hecho para el beneficio del hombre, no como una carga. ¿Qué crítica implícita hay contra los fariseos en este pasaje? Jesús los critica por ser legalistas, por poner la letra de la ley por encima de la misericordia y la compasión. Su interpretación rigurosa del sábado era deshumanizante y alejaba a las personas de Dios. ¿Qué revelan estos versículos sobre la naturaleza del sábado? Que el sábado fue instituido para el bien del ser humano, no como una carga legalista. Su propósito es el descanso, la renovación y la adoración, no el cumplimiento ritualista sin misericordia. ¿Qué significa que los sacerdotes profanan el día de reposo en el templo y son sin culpa? Jesús muestra que incluso en el sistema judío había excepciones a las reglas sabáticas. Los sacerdotes trabajaban en el templo durante el sábado, realizando sacrificios, y no eran culpables porque lo hacían para el servicio de Dios. ¿Por qué Jesús usó argumentos de la misma ley para responder a los fariseos? Para demostrar que conocía perfectamente la ley y que la interpretaba correctamente. Mostró cómo los principios de compasión y necesidad estaban ya presentes en las Escrituras. ¿Qué revela este pasaje sobre el carácter de Dios? Que Dios es compasivo, misericordioso, y no se deleita en rituales vacíos sino en un corazón sincero y justo. Él no busca condenar sino restaurar. ¿Cómo se aplica este pasaje a la vida cristiana actual?
Nos enseña a no ser legalistas, a priorizar la misericordia sobre el juicio y a reconocer la autoridad de Cristo sobre toda norma. También a cuidar del prójimo en necesidad, incluso si eso desafía ciertas tradiciones humanas. ¿Qué papel juega el Antiguo Testamento en la argumentación de Jesús? Jesús lo utiliza para mostrar continuidad entre su enseñanza y la revelación previa, interpretada correctamente. Su uso del Antiguo Testamento refuerza su autoridad como intérprete legítimo de la ley. ¿Por qué es importante que Jesús no niega la ley sino que la interpreta con profundidad? Porque Él cumple la ley y revela su verdadero sentido, no para oprimir sino para guiar hacia la vida plena en Dios. Jesús no abole la ley, sino que la llena de significado. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre la verdadera espiritualidad? Que está basada en la compasión, el amor a Dios y al prójimo, no en el cumplimiento frío de normas. La espiritualidad auténtica se expresa en misericordia. ¿Qué peligro representa el legalismo religioso según este texto? El legalismo endurece el corazón, pone reglas por encima de personas y puede llevar a juzgar erróneamente a otros. Nos aleja del corazón de Dios. ¿Cómo se revela Jesús como el cumplimiento del sábado? Él es el verdadero descanso del alma. En Cristo encontramos reposo espiritual, sanidad interior y libertad de la carga del pecado. ¿Por qué Jesús hace énfasis en el conocimiento correcto de la Escritura? Porque muchos errores religiosos surgen de una mala interpretación. Él dice: no habéis leído, enseñando que es necesario comprender bien las Escrituras con el corazón. ¿Qué lección espiritual deja el hecho de que los discípulos tenían hambre? Que la vida cristiana no está exenta de necesidad, pero Jesús siempre provee y defiende a los suyos. Él no abandona a sus discípulos cuando enfrentan escasez. ¿Por qué se compara Jesús con el templo? Porque el templo representaba la presencia de Dios y Jesús es esa presencia encarnada. Él es el lugar donde se encuentra la verdadera adoración. ¿Qué papel juega la misericordia en la interpretación de la ley? La misericordia debe guiar la aplicación de toda ley. Las reglas deben estar al servicio de la vida, no en contra de ella. El amor es el cumplimiento de la ley. ¿Cómo se relaciona este pasaje con la profecía de Oseas? En Oseas 6:6, Dios reclama un corazón misericordioso en vez de sacrificios rituales. Jesús retoma esta profecía para mostrar que nada ha cambiado en el deseo de Dios. ¿Qué revela esto sobre la relación de Jesús con los pobres y necesitados? Jesús no solo los atiende, sino que los defiende cuando son juzgados injustamente. Él está cerca de los humildes y les brinda dignidad. ¿Cómo nos advierte este pasaje sobre juzgar a otros? Nos enseña a no condenar sin comprender. Los fariseos juzgaron a los discípulos sin conocer su necesidad. Debemos tener discernimiento y gracia al ver las acciones de otros. ¿Qué actitud tenían los fariseos hacia la ley? Ellos la usaban como instrumento de juicio, para controlar y condenar. Se enfocaban en las reglas externas sin captar el corazón de la ley, el amor. ¿Qué autoridad reclama Jesús en este pasaje? La autoridad divina. Al declararse Señor del sábado y mayor que el templo, afirma ser el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Qué enseñanza sobre el liderazgo espiritual podemos tomar de Jesús aquí? El verdadero líder espiritual guía con misericordia, defiende a los débiles y enseña con verdad. Jesús confronta sin violencia y revela el corazón de Dios. ¿Cómo podemos evitar convertirnos en legalistas religiosos hoy? Cultivando una relación viva con Dios a través de la oración, el estudio bíblico y la compasión. Al poner el amor por encima de la norma y escuchar la guía del Espíritu Santo antes de emitir juicios rápidos sobre los demás. ¿Por qué los discípulos no fueron reprendidos por Jesús por arrancar espigas? Porque actuaban movidos por una necesidad legítima. Jesús, como maestro compasivo, comprendía su hambre y no los condenó, mostrando así el equilibrio entre la ley y la gracia. ¿Qué revela este pasaje sobre el trato de Jesús hacia las tradiciones humanas? Que Jesús no se sujetaba a las tradiciones humanas que contradecían el propósito divino. Él confrontó las reglas que distorsionaban la verdadera voluntad de Dios. ¿Qué nos dice esto acerca de cómo interpretar la Biblia? Que la interpretación debe estar alineada con el carácter de Dios, amoroso, justo y misericordioso. No basta con conocer la letra, hay que discernir el espíritu de la palabra. ¿Qué implica que el Hijo del Hombre es Señor del sábado?
Implica que Jesús tiene autoridad suprema para definir el verdadero significado del sábado. Él lo puede reinterpretar y ordenar, pues es el creador y sustentador de todas las cosas. ¿Qué significa que Jesús pone la misericordia por encima del sacrificio? Significa que las prácticas religiosas son inútiles si no están acompañadas de un corazón lleno de amor. Dios prefiere acciones de compasión antes que rituales vacíos. ¿Qué crítica implícita hace Jesús sobre el sistema religioso de su tiempo? Que estaba más preocupado por las apariencias externas que por el bienestar de las personas. El sistema había perdido de vista el propósito de la ley, amar a Dios y al prójimo. ¿Cómo se relaciona este pasaje con Mateo 11 verso 28? Venid a mí, y yo os haré descansar. Ambos pasajes se conectan en el tema del verdadero descanso. Jesús ofrece reposo para el alma, mientras que el legalismo agota y esclaviza. Él es el verdadero descanso del creyente. ¿Cómo actuó Jesús frente a las críticas de los fariseos? Con sabiduría, firmeza y conocimiento de las Escrituras. No reaccionó con ira, sino que enseñó la verdad con claridad, corrigiendo su error con amor y autoridad. ¿Qué rol juega el conocimiento bíblico en la defensa de la fe según este pasaje? Jesús demuestra que conocer bien las Escrituras permite responder con verdad a las acusaciones injustas. El conocimiento bíblico nos da herramientas para defender nuestra fe con sabiduría. ¿Qué enseñanza hay sobre la compasión hacia los hambrientos? Que alimentar al necesitado no puede considerarse pecado. La necesidad humana, especialmente el hambre, debe ser atendida con prioridad, aun en contextos religiosos. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre el valor de las personas sobre las leyes? Dios valora más a las personas que a las reglas. Las leyes están al servicio del ser humano, no el ser humano al servicio de las leyes. Jesús lo demuestra defendiendo a sus discípulos. ¿Cómo podemos aplicar este principio en la vida eclesial hoy? No imponiendo normas que asfixien la fe o impidan el amor. La iglesia debe ser un lugar de restauración, no de condenación. Las reglas deben facilitar el encuentro con Dios, no alejar de Él. ¿Qué error cometieron los fariseos al aplicar la ley? Interpretaron la ley sin amor, sin contexto y sin misericordia. Aplicaron la letra sin considerar la necesidad, el corazón y la intención de las personas. ¿Cómo muestra este pasaje la sabiduría de Jesús? Jesús responde con escritura, con lógica, con compasión y con autoridad. Enseña sin caer en provocaciones y revela verdades profundas a través de ejemplos conocidos. ¿Qué representa el sábado en la vida espiritual del creyente? Es un símbolo del descanso en Dios, de la libertad de las obras para salvación. En Cristo, el creyente entra en un reposo espiritual que trasciende el calendario. ¿Qué revelan estos versículos sobre el corazón de Jesús? Que es un corazón compasivo, justo y cercano a las necesidades humanas. Jesús no está enfocado en condenar, sino en salvar y restaurar. ¿Cuál es el mensaje central de Mateo 12 verso 1 al 8? Que Jesús es Señor del sábado y que la misericordia supera el legalismo. Él enseña que la verdadera religión se vive con compasión, no con rituales vacíos ni juicios implacables. ¿Qué significa que Jesús conoce el corazón de sus discípulos? Significa que Él no los juzga por apariencias, sino que ve sus intenciones, su fe y su necesidad. Por eso los defiende públicamente, porque conoce la verdad interior. ¿Cómo debemos responder hoy a las necesidades humanas a la luz de este pasaje? Con compasión, no con juicio. La necesidad del prójimo nunca debe ser ignorada por temor a romper normas humanas. El amor debe ser nuestra guía, como lo fue para Cristo. Amado Jesús, Señor del sábado. Hoy me postro en tu presencia con reverencia. Reconociendo tu autoridad sobre toda ley. Sobre toda tradición, sobre todo juicio humano. Tú, que caminaste con tus discípulos por los sembrados. Tú, que viste su hambre y no los condenaste. Tú, que miras más allá de las normas vacías. Y abrazas la necesidad de tus hijos. Hoy te adoro con todo mi ser. Gracias, Señor, por no ser como los fariseos. Por no juzgar según la apariencia. Por ver el corazón antes que las acciones. Tú eres la misericordia encarnada. El que no reprende al hambriento, sino que lo alimenta. El que no excluye al débil, sino que lo levanta. Jesús, hoy reconozco que muchas veces he sido legalista. Que he juzgado sin entender. Que he condenado sin conocer.
Que he hablado sin amor. Y he olvidado que tú dijiste. Misericordia quiero, y no sacrificio. Perdóname por las veces en que puse reglas. Por encima de las personas. Por las veces en que vi a alguien con necesidad. Y preferí guardar la costumbre. Antes que extender la mano. Hoy quiero tener tus ojos. Ojos que ven el hambre espiritual. Ojos que notan la necesidad interior. Ojos que no juzgan sino que sanan. Enséñame, Maestro mío. A entender tu ley no como una carga, sino como un camino de amor. Que cada mandamiento me conduzca a amar más. No a apartarme de mi hermano. Tú dijiste, uno mayor que el templo está aquí. Y yo lo creo, Señor. No busco un templo de piedra. Porque tú eres mi templo vivo. Tú eres el lugar donde encuentro perdón. El lugar donde descanso del peso del pecado. El lugar donde puedo ser libre. Sin la carga de la religiosidad muerta. Hoy me acerco a ti, Jesús. No con méritos ni rituales. Sino con un corazón rendido. Te entrego mis cargas. Mi cansancio. Mi juicio. Mi historia. Mis reglas que he usado para alejar a otros. Destruye en mí todo espíritu fariseo. Corta de raíz toda religiosidad que no nace del amor. Hazme como tú. Libre, compasivo, justo. Y lleno de gracia.